1949, en Cerro Moreno, cercados por fuerzas de la Guardia Civil, cayó el Estado Mayor de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Este fue uno de los mayores argumentos para que las diversas asociaciones de guerrilleros escogieran Santa Cruz de Moya para erigir este monumento. Miguel Soriano, Andrés, jefe de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, llevaba unos meses en España con la misión de reorganizar el movimiento guerrillero. Su misión se vio truncada y cayó en combate en Cerro Moreno junto con 11 compañeros. Toma la palabra Elena Soriano, hija de Miguel Soriano. Muy buenas tardes a todos. Si tengo el honor de hacer este homenaje a los caídos del Cerro Moreno, fue porque la primera vez fue con mi madre María, con mi hermana Encarnita, con mi marido Cristian, para asistir a la conmemoración al Monumento Nacional de los Guerrilleros Españoles en Prallor, una mañana de junio 2008. Estaba escuchando a un hombre que no conocía aún, Pedro Penado, presidente de la Gavilla Verde, pronunciando un discurso sobre el hermanamiento de Prallor y de Santa Cruz de Moya. Sentí una gran emoción porque sabía ya que mi padre murió en el asalto al Cerro Moreno el 7 de noviembre de 1949. Reunidos en familia, en el año 2000 pusimos en el monumento a los caídos de la Guerra de España, en el cementerio de Teruel, la primera lápida en memoria de este triste acontecimiento. Cuando pude, me acerqué a él diciéndole que era la hija de Miguel Soriano Muñoz. Mi sorpresa fue muy grande cuando me dijo que hacía mucho tiempo que buscaba a mi familia. Muchas cosas han pasado después, con la presentación de la vida de mi padre en las jornadas de Santa Cruz de Moya de octubre de 2008, la primera subida al Cerro Moreno en noviembre de 2008, con las emociones que podéis imaginar, porque me entregaron una magnífica bandera republicana que he puesto en una pared de mi casa de Toulouse, donde escribieron muchas dedicatorias afectuosas, como esa de Julián Antón, que las semillas de libertad caído por estos montes sigan granando y germinando sin más interrupciones. Estas palabras están grabadas sobre la lápida subida al Cerro Moreno el 7 de noviembre de 2009. Podéis entender mi emoción cuando Pedro Penado me hizo el honor, y se lo agradezco mucho, de poder decir alguna palabra sobre la vida de mi padre, el guerrillero Andrés. En este 25 día del guerrillero español y homenaje a la guerrilla antifranquista. Mi padre era jefe de la agrupación de Levante y Aragón en 1949. Fue enviado por el Partido Comunista de España, que ocupaba una oficina en Toulouse, en Francia, porque estaba prohibido en España por el franquismo. Su función era la de preparar a los guerrilleros que luchaban en los maquis de la Agla para continuar la lucha, pero en un cambio de estrategia hacia una reflexión política. Pues la guerrilla armada sería cada vez más difícil porque los aliados
venían de firmar acuerdo de no intervención en la guerra de España, cuando debían tener reconocimientos a todos estos valientes guerrilleros que por cientos de ellos, entre otras cosas, ayudaron en la liberación de París dentro de la resistencia francesa, con las fuerzas francesas de resistencia, las FFI, dentro de las cuales actuaba mi padre. En estos tiempos turbios era un tanto audaz el decidir este cambio de estrategia, pero mi padre sabía que era el primer paso necesario hacia la paz. Desgraciadamente, las fuerzas adversas de la Guardia Civil eran demasiado superiores y despiadadas. En la funesta madrugada del 7 de noviembre de 1949, destruyeron este hermoso sueño. Perdón. Gracias. Destruyeron este hermoso sueño asaltando a Cerro Moreno, donde sin contemplaciones mataron a 12 guerrilleros, entre los cuales estaba mi padre. Solo uno pudo salvarse a pesar de llevar una herida en una pierna. Era Francisco Vaz Aguado Pedro. Es importante para nosotros el no olvidar sus nombres colocados en la lápida de granito situada en el sitio mismo donde fueron muertos y encima de la cual ondea la bandera republicana. Quiero citar estos 12 guerrilleros que lucharon valientemente para establecer la paz y la democracia. Marino Alcalá Ruiz Fermín. José Cabero de la Cruz Bartolo. Simón Jiménez Garrido Manolo. Manuel Gracia Jarque Lorenzo. Amador Huerta Jiménez Corrado. Candido. Aurelio Huerta Pla Nicasio. Basilio López Alarte Ángel. Jesús López Mirasol Eulogio. Antonio Pérez Hernández Corrado. Lope Rodríguez Vidal. Juan José San Miguel Recio Ramiro. Miguel Soriano Muñoz Andrés. Esto hace ya 64 años. Quisiera añadir a este homenaje a todos los guerrilleros muertos en la lucha contra el franquismo y también a todos los que hemos acudido a las jornadas de Santa Cruz de Moya llevando sus testimonios y a los desaparecidos. Es verdad que los años pasan y desgraciadamente las posibilidades de oír los testimonios directos de nuestros queridos guerrilleros poco a poco desaparecen poco a poco. Sin embargo, sabemos lo importante que son los testimonios de los que,
A pesar de tener ya una edad, tienen el coraje de hablar de sus luchas contra los que quisieron destruir toda libertad y toda democracia en nuestro gran país. Son fuentes que nos dan fuerza. Cada año me quedo admirada de todos vosotros, herederos de estos hombres y mujeres valerosos, por vuestra presencia fiel en este homenaje en el monumento al guerrillero para recordar sus luchas y sobre todo no olvidar y quedar vigilante como nos han enseñado por proteger la paz y la democracia. ¡Vivan los pueblos españoles y franceses! ¡Vivan! ¡Viva la República! ¡Viva!